Así como lo es su ciudad, los prisioneros de Al-Quds sufren de manera duplicada las consecuencias de la ocupación. La ciudad, que se encuentra cautiva en manos de una ocupación insaciable que depreda su geografía e intenta ocultar su historia confiscándola, se parece mucho a sus prisioneros, a quienes la ocupación encuentra diversas formas para humillarlos y confinarlos, privándolos de sus derechos más elementales. Los prisioneros de Al-Quds son tratados como israelíes, ya que portan una cédula azul que le es entregada por las fuerzas ocupantes, por lo tanto no forman parte de las negociaciones de intercambio de prisioneros y al mismo tiempo no obtienen los mismos derechos que los prisioneros israelíes en cuanto al juicio, la prisión y las visitas. Los prisioneros de Al-Quds han sido excluidos de los acuerdos de intercambio desde el año 1985, pero 45 de ellos fueron liberados en el marco de los acuerdos de intercambio de prisioneros, denominado el Acuerdo de los Hombres Libres del año 2011. En ese entonces se decidió expulsar a 31 de ellos fuera de la ciudad de Al-Quds. A pesar de las condiciones especiales en las que viven los prisioneros de Al-Quds, ellos han sido parte esencial de las luchas del movimiento de los prisioneros dentro de las cárceles, así como lo son las luchas del pueblo palestino. Desde la ocupación de su ciudad en el año 67, a la ciudad de Al-Quds se les registran 18 mártires en prisión que murieron al ser sometidos a torturas o por negligencia médica. Los prisioneros de Al-Quds suman hoy alrededor de 500, 51 de ellos fueron hechos prisioneros antes del Acuerdo de Oslo, pero la mayoría habían sido detenidos desde el levantamiento de Al-Aqsa en el año 2001. 47 niños, 17 mujeres, entre ellas menores de edad y madres, 2 diputados del Consejo Legislativo Palestino, 42 condenados a cadena perpetua, todos son de Al-Quds y las aldeas circundantes y se encuentran repartidos entre 13 cárceles a lo largo de la geografía de los territorios ocupados. Las fuerzas de ocupación son rigurosas en el juicio de los presos de Al-Quds y en su castigo. Sus viviendas son demolidas y selladas con hormigón y después de ser liberados son deportados fuera de la ciudad o se les impone penas de casa por cárcel, como es precisamente el caso de 80 niños de Al-Quds. Además de ello, es una práctica común volver a detener a los presos liberados y aquellos que son absueltos después de cumplir sus sentencias con pretextos endebles. El ocupante no se conforma con detener a los habitantes de Al-Quds que aún están vivos, sino que también confisca los cadáveres de los mártires de la ciudad y le impone a sus familiares que los entierren sin las exequias correspondientes a su condición de héroes. La injusticia llega al límite de impedir colocar las tiendas de campaña para recibir las condolencias por los mártires y las destruye en caso de ser levantadas. Triunfó la voluntad de la comunidad palestina sobre el lobby sionista en Gran Bretaña, un triunfo que quedó expresado en la presentación del documental cinematográfico Marwan en Londres, después de que el lobby sionista pudo impedir su exhibición en 2 hoteles diferentes a causa de las presiones ejercidas sobre ambos al reservar invitaciones para personas ficticias con el fin de vaciar las salas de exposición. Pero la insistencia de la comunidad palestina y el hecho de haber decidido proyectar la película en la Cámara de Comercio Británica Árabe en Londres habían sido un mensaje al gobierno británico acusado de estar parcializando de manera flagrante con Israel y de estar confabulando con el lobby sionista para impedir la presentación de la película. Decidimos proyectar el documental ayer en la Casa Palestina y hoy en la Cámara de Comercio Británica Árabe, y esta se considera una referencia importante política y comercial. El gobierno británico siente que esta referencia puede desafiar la decisión británica. Fracasó la contingencia del lobby sionista y su lanzamiento de una masiva campaña en los medios de comunicación social y en las calles británicas para impedir la exhibición de la película palestina, así como el intento de impedir la asistencia de los británicos con el fin de que no expresen su interés por el documental cinematográfico. Pero en efecto, había interacción con la causa de los prisioneros y condena a las prácticas sionistas que buscan cegar la opinión pública británica, impidiéndole conocer la tragedia de los prisioneros palestinos en las cárceles de la ocupación israelí. El gobierno británico y los legisladores deberían preocuparse por las prácticas sionistas para impedir la proyección de la película, porque esto sienta las bases para supresión de la libertad de expresión en Gran Bretaña. Las organizaciones sionistas y los movimientos que la apoyan, y en particular la organización judía Human Rights Watch, expresaron por medio de un comunicado su agradecimiento al Hotel Tara por atender su solicitud de cancelar la exhibición de la película Marwan, que describieron como terrorista, y señalaron que su exhibición
coincide con la celebración del aniversario anual del Holocausto y es, según su opinión, un agravio para los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto nazi. El montaje de incidentes y su fabricación no es producto del momento del que se procura lograr ganancias inmediatas. Así razonan los cuerpos de inteligencia y de seguridad occidentales, y en particular los estadounidenses y los israelíes. Washington no se conformó con lanzar un ataque militar contra la base aérea de Al-Shuairat, después del misterioso incidente de Khan Shaykhun, que ha quedado sin investigación o indagación que permitan establecer las verdaderas responsabilidades. Más bien se ha comenzado a aprovechar el incidente con el anuncio de la tesorería estadounidense de imponer sanciones contra expertos e investigadores sirios en un centro de investigación científica. Es un caso que carece de realismo y precisión y que se basa en un supuesto respaldo a un programa para equiparse con pertrecho químico. Con esa medida, Washington habría iniciado un nuevo ciclo de presiones contra Siria que oscila entre amenaza y bloqueo. Un proceso que coincide con las aspiraciones históricas israelíes de destruir cualquier referencia científica árabe y la eliminación de los científicos e investigadores árabes, así como ocurrió cuando el bombardeo del reactor nuclear iraquí y la responsabilidad de la Mossad en el asesinato de un número considerable de científicos árabes, iraquíes, egipcios y otros, siendo el último el año 2014, cuando fueron asesinados 5 ingenieros que laboraban en el campo de la energía nuclear y atómica en el Centro de Investigaciones Científicas en Damasco, además del asesinato del ingeniero nuclear Ous Khalil también en el año 2014. En una tentativa para impedir su avance y desarrollo, los estadounidenses y quienes los acompañan en su guerra contra Siria seleccionaron una zona sensible en el flanco de Siria, o sea, la estructura humana de investigación y estudios científicos. Los aviones israelíes intentaron en el año 2013 destruir el Centro de Investigación y Estudios Científicos en Yaramana. Esto, al parecer, es una secuencia preparada por profesionales para atentar contra la capacidad científica de Siria cada vez que las condiciones sean adecuadas. La importancia de la batalla de Al-Hadar podría radicar en el hecho de que esta trae a la mente palabras de Hillary Clinton, ya que lo que ahora sucede no es sino una traducción de sus palabras. En Estados Unidos no existe opinión de republicanos y demócratas, tampoco de obamistas o trumpistas, más bien es la decisión de la administración estadounidense, la cual se eleva sobre los partidos y hasta ahora sobre los presidentes. Se le puede permitir a Donald Trump locuras, pero siempre bajo el techo de la administración. En uno de sus debates electorales, Clinton explicó de manera copiosa su política para combatir a Daesh. El resumen de esa política fue transmitido por el secretario general de Hezbollah, quien señaló que se basa en amontonar a Daesh en Siria, y lo que sucede hoy no es sino una traducción de lo que quieren los estadounidenses, o sea, abrir el paso a Daesh desde Mosul hacia el este sirio, y precisamente esto es lo que intenta impedir que suceda la concentración popular al anunciar el inicio de la batalla de Al-Hadar. ¿Aceptaría Washington que esta batalla amenace sus objetivos? La escena se parece en gran medida a la batalla de Tal Afar, aunque de mayor importancia en el sentido de que asesta un golpe doble a las ambiciones de los estadounidenses y los turcos e incluso a algunos países del Golfo, ya que Al-Hadar se considera la sede de los comandantes de Daesh y al controlarla permitiría a la concentración popular decidir la batalla y movilizando el liderazgo de Daesh. Como fue Tal Afar, así también sería Al-Hadar y después probablemente Al-Qayrawan y Al-Bash, cerrando por completo las rutas ante los elementos de Daesh que proceden de Siria y por lo tanto no parece que la concentración popular aquí esté combatiendo solo a Daesh, sino a todas estas fuerzas perjudicadas, primero por el cierre de las rutas entre Siria e Irak y segundo del papel de la concentración popular que avanza sobre el terreno. El juego aquí se basa en una ecuación injusta, ya que no es un jugador contra un jugador, sino un jugador contra un grupo de jugadores. ¿Acaso las relaciones turco-iraníes les espera más tensión? ¿Cuál sería la posición de Turquía que se encuentra con sus tropas en Irak? ¿Aceptaría Estados Unidos otorgarle esta oportunidad a la concentración popular? ¿Qué hay de los estados del Golfo y en particular Arabia Saudita? ¿Dónde estará ubicado el gobierno iraquí? A lo mejor las respuestas se presenten después de Al-Hadar.
Después de meses de dimes y diretes que culminaron con la decisión tribunal de vaciar el recipiente de amoníaco en la bahía de Haifa a finales del mes de mayo próximo, se ha puesto de manifiesto que por primera vez el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intervino personalmente para posponer el vaciado del contenedor por un lapso de por lo menos 2 años, en contraposición con la decisión del tribunal. El propio Netanyahu y no sus ministros intervino en el caso del contenedor de amoníaco. Hasta el momento, su posición es totalmente distinta a la de la Corte. Él reunió a los funcionarios de alto nivel en su oficina y a miembros del Ministerio de Protección del Medio Ambiente y les pidió estudiar la posibilidad de retrasar el vaciado del contenedor, por lo menos por 2 años. Las reacciones de condena por la intervención de Netanyahu no se hicieron esperar. Yair Lapid, el presidente del partido Yesh Atid, Hay Futuro, señaló que se debe desactivar la mayor bomba en el Medio Oriente, la cual se encuentra en Haifa, mientras que el miembro del Knesset por el campo sionista Amir Peretz opinó que la intervención de Netanyahu en una etapa tardía, hasta tal punto, indica la pérdida de visión estratégica. La miembro del Knesset por el campo sionista Sania Spetlova, comentando la decisión de Netanyahu, señaló que Nasrallah agradece de corazón a Netanyahu y agregó que Netanyahu, quien no ha parado de asustar a los israelíes con la bomba nuclear iraní, hace caso omiso a las amenazas claras de Nasrallah, quien ve en el contenedor de amoníaco y en las refinerías una posible bomba nuclear. Por su parte, el alcalde de Haifa, Yona Yahav, aclaró que Netanyahu renunció a 1,5 millones de israelíes en Haifa. Mientras tanto, los observadores deducen que la intervención de Netanyahu en ese preciso momento no es inconsciente y consideran que obedece a cuestiones personales y lo relacionaron a los vínculos que lo unen a los dueños de la compañía Haifa Chemicals, la cual posee la licencia para manejar el contenedor de amoníaco.